La fidelidad, la obediencia, todo empezó en el jardín del Edén. Dios podría apenas haberle dicho al hombre: quiero que tú me obedezcas, que recuerdes que estoy por encima de ti, que respetes lo que es mío y que me tengas en primer lugar. Pero en lugar de hablar, Él puso un árbol en medio del jardín y determinó que el hombre no lo tocase. Adán y Eva seguramente debían pasar por aquel árbol todos los días. No fue por casualidad que el Señor lo puso en medio del jardín. Es decir, de donde ellos viniesen, tendrían que pasar por él. Era imposible evitar no verlo, y siempre que lo miraban, seguramente les venía el pensamiento: no lo toquen, porque no es suyo. Fue la manera que Dios encontró para recordarle al ser humano que Él es el Señor. Sin embargo, Él estaba presente y logró engañar a Eva y a su esposo Adán, haciendo que ellos desobedecieran la voz de Dios. Hoy en día no es diferente. El diezmo sirve como un recuerdo visual de algo espiritual, que tenemos un Señor, a alguien que está por encima de nosotros. Cuando separamos la 10ª parte de lo que recibimos, nosotros estamos recordando: hay alguien que debemos respetar y obedecer. Aquello que pertenece a Él no podemos tocar. No lo toquen, porque no es suyo. Vea lo que pasa cuando una persona toma la decisión de obedecer la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Deus havia colocado em meio do jardim árbol, e Deus digo para el hombre: de todo lo que hay en el jardín, tú puedes comer. Coma de todo es tuyo, todo es para ti. Sin embargo, el árbol que está em meio del jardim, não toque. Porque o dia que tu tocares, tu morirás. Aquele árbol representa a parte que a Deus lhe corresponde. Significa um respeito. Significa eu saber mi lugar. Era isso que Deus pretendia com aquele árbol. Que o ser humano aprendera a obediência. Aprender a seu lugar. Que Deus nos dá todo, mas Deus, Ele estabelece suas regras. Como você trabalha dentro de uma empresa, e essa empresa tem que? Tem suas regras. E você tem que? Ou não é verdade? E você não vê isso com malos olhos. Então, Deus, Ele havia colocado a única limitação. De todo, a única limitação era só não tocar naquele árbol. Aquele árbol era o dízimo. Aquele árbol pertencia a Deus. E Deus queria isso, essa obediência. Ao tocarem naquele árbol, ele apenas infringiu uma lei. Ele a foi
desobediente, e não apenas desobediente, senão que conduz su marido a cometer el mismo error. No lo toquen, porque no es suyo. Sea fiel a Dios, coloque a Él en primer lugar.